Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sofía Osorio Licona. Soy estudiante de la clase de Introducción a Programación, sección de las 12, y en este video voy a estar presentando los elementos básicos del lenguaje de programación C++. En este video voy a empezar por explicar qué es C++ y luego voy a presentar los elementos básicos, que son las bibliotecas, estructuras de flujo, estructuras de datos, funciones, entradas y salidas, comentarios y operadores. Bien, vamos a empezar por respondiendo la pregunta ¿qué es C++? C++ es un lenguaje de programación compilado. Esto quiere decir que el código que es creado por el programador es traducido a código máquina por un compilador antes de poder ser ejecutado. Una de las principales características de C++ es su compatibilidad con la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un modelo de programación que organiza el código en objetos, que pueden tener propiedades y métodos. Otra característica importante de C++ es su compatibilidad con el acceso a memoria de bajo nivel. C++ permite a los programadores trabajar directamente con direcciones de memoria y gestionar la asignación y desasignación de memoria. Ya continuando con lo que son los elementos básicos de C++, vamos a empezar con lo que son las bibliotecas, también conocidas como librerías. Estas son cierto tipo de archivos que se pueden importar en los programas. Contienen especificaciones de diferentes funcionalidades ya construidas y utilizables que podemos agregar a nuestro programa. Algunos ejemplos de bibliotecas son IOStream, stdio.h, CMath y string.h. IOStream es la biblioteca más comúnmente utilizada y más adelante voy a estar mencionando algunas de sus funcionalidades. Otra biblioteca bastante importante es CMath, que contiene operaciones matemáticas que son, por ejemplo, la raíz cuadrada o el logaritmo de un número. Las bibliotecas siempre son lo primero que se agrega en el código. Siempre van a ser las primeras líneas que podemos encontrar en un código. El siguiente elemento básico son las funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas y pueden ser invocados desde otros lugares del programa. Las funciones permiten dividir el código en fragmentos más manejables. Esto nos permite hacer un código que es reutilizable, que tiene mejor legibilidad y tiene mejor mantenimiento. Un ejemplo de las funciones sería la función main. Las funciones tienen esta estructura que empieza con el tipo de retorno, seguido por el tipo de función, entre paréntesis se incluye el parámetro y se abren corchetes. Dentro de esos corchetes vamos a encontrar lo que es nuestro programa y siempre tenemos que terminarlo con el retorno. El siguiente elemento básico son las entradas y las salidas. La entrada es la capacidad que tiene una aplicación para recibir datos. En este caso sería el texto que ingresa un usuario. Y la salida es todo tipo de datos que devuelve la aplicación, como ser texto, imágenes o sonido. Este es un tema de mucha importancia, ya que si no se conoce, simplemente no se puede programar, considerando cuán importante es la entrada y la salida de datos. De hecho, el primer programa de muchos de nosotros pudo haber sido el famoso Hola Mundo, que es una salida de un texto. Algunos ejemplos de las funcionalidades de ciertas bibliotecas de cómo crear entradas y salidas son en IOStream, se empieza con cin, que se refiere a la entrada, y cout se refiere a la salida. En stdioh se usa la funcionalidad printf y entre paréntesis y comillas se pone el texto que quiere salir en la pantalla del programa. El siguiente elemento básico son las estructuras de flujo.
Las estructuras de flujo son instrucciones que hacen posible que los programas sigan un flujo lógico de acciones y que gestionen el comportamiento de un programa según el cumplimiento o no cumplimiento de ciertas condiciones. Existen varios tipos de estructuras de flujo, que son las condicionales, los bucles y los saltos. Aquí tengo listado algunos ejemplos de estructuras de flujo. Los primeros dos, que son while y do while, son estructuras de flujo de bucle. Es decir, que van a realizar una acción tantas veces sea cierta la condición. If y if else son estructuras de flujo condicionales, es decir, que cuando una condición se haya completado, se va a realizar una acción. If else en específico tiene una acción opuesta, o sea que si la condición no es cumplida, otra acción se va a tomar. El siguiente elemento básico son las estructuras de datos. Las estructuras de datos son un componente fundamental en la programación, ya que permiten organizar y almacenar datos de manera eficiente. Es una forma de organizar y almacenar datos para que puedan ser utilizados de una manera efectiva en un programa. Los tipos de estructuras de datos son las estructuras de arreglos, las listas enlazadas, las pilas y las colas. En C++ específicamente existen las estructuras de datos struct, que esta estructura de datos agrupa diferentes variables. Unión son variables que comparten memoria, enum son constantes con nombres legibles y arrays son colección de elementos del mismo tipo. El penúltimo elemento básico son los comentarios. Estos son un tipo de anotaciones que se le puede agregar al programa sin que éste se vea afectado. Estos sirven para recordar conceptos importantes o para explicar su razonamiento al resolver un problema. Aquí tengo mencionados dos ejemplos de cómo se podría ingresar un comentario en C++. El primero solo sirve si el comentario es suficientemente corto para caber en una línea de código. Si queremos poner un comentario que vaya por varias líneas, tendría que ser de esta segunda manera, que incluye los asteriscos. El último elemento básico y uno de los más importantes son los operadores. Los operadores pueden utilizarse para realizar operaciones con variables y valores. Existen varios tipos de operadores y estos son los que están enlistados aquí. Los aritméticos son los que ayudan a realizar operaciones básicas de matemáticas como son las multiplicaciones, divisiones, sumas, restas y multiplicación de porcentajes. Los relacionales son los que nos ayudan a relacionar variables o valores. Están la igualdad, desigualdad, más pequeño o igual, mayor o igual, más pequeño, más grande. Luego sí en los lógicos el significado del doble i significa y. El significado de la doble raya significa o y el signo de exclamación significa no. La asignación de valores tenemos lo que es la asignación simple, la suma y asignación, resta y asignación, multiplicación y asignación y división y asignación. Luego tenemos los operadores de incremento y decremento de variables, del valor de alguna variable, y luego tenemos los que son bit a bit. Por último, voy a presentar un pequeño programa donde se ven aplicados varios de los elementos básicos de C++. Principalmente podemos ver lo que son los comentarios. El primer tipo es el de una línea y el segundo es el de varias líneas. Seguido a eso podemos ver lo que son las bibliotecas. En este caso tenemos la biblioteca IOStream y stdio.h. Seguido a eso podemos ver lo que es la función main. Después, dentro de la función main podemos ver lo que es int. Int es una funcionalidad que nos permite ingresar variables que almacenan valores numéricos. Seguido a eso podemos ver lo que es una salida.
En este caso usamos la de cout, que pertenece a la biblioteca de IOStream. Luego podemos ver lo que es while. While es una estructura de flujo. En este caso, while es una estructura de flujo de bucle. Aquí podemos ver que la condición de while sería que cuando la variable num es menor o igual que 10. Luego de eso podemos ver una salida y vemos lo que es un operador, que como antes mencionamos, un operador de incremento o decremento. En este caso estamos usando el de incremento. Y finalmente podemos ver lo que es el retorno. Todo este es un programa para poder obtener el resultado, que es la impresión básicamente de los números del 1 al 10. Estos han sido los elementos básicos del lenguaje de C++. Espero hayan comprendido los elementos básicos y quiero agradecerles por prestar atención. Muchas gracias y buenas noches.